columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a seguir con la primera carta de Timoteo, y es con mucha alegría que les digo que la editorial que hizo el libro de segunda de Timoteo ya está revisando, ya lleva más de la mitad de revisión de Jonás, así que a principios de 2023 probablemente se estará haciendo Jonás, y finales de 2023 se estará haciendo Ruth, y a principios de 2024 harán Nehemías, que me quedan 2 o 3 sermones y ya también se los entrego completo. Así que aquellos que han cogido el primero, hombre, tienen que cogerlos todos, para montar un estante con los comentarios de los sermones que escuchamos aquí en la iglesia. Está muy bien. Bueno, hermanos, vamos entonces ahora sí a seguir. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11, dice así la palabra del Señor. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Padre, venimos delante de tu palabra con un corazón totalmente humillado, reconociendo, Señor, que tu palabra es tu voz, tu consejo y tu instrucción para nuestras vidas. Queremos, Señor, nuevamente estar concentrados para poder atesorar toda esta enseñanza en nuestros corazones, para que pueda afectar a nuestra manera de verte y de contemplar tu evangelio, para que pueda ayudarnos, Señor, a mirar tu hermosura y a deleitarnos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a través de este estudio a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y permítenos a través de tu palabra conocer verdades, Señor, y recordar verdades importantes y fundamentales para nuestras vidas. Habla hoy a tu pueblo, Señor, y edifica a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, estamos con la primera carta de Pablo a Timoteo, y nosotros pudimos ver en la semana anterior, la primera clase que compartimos, algunos de los problemas que ya se estaban enfrentando en la iglesia de Éfeso y que llevaron a Pablo a enviar a Timoteo para poner en orden algunas cosas. Pablo buscaba que Timoteo pudiera regular, entre otras cosas, las doctrinas extrañas que estaban empezando a crecer en medio de la congregación. Personas se estaban levantando en medio del pueblo a enseñar cosas que no iban acorde con el evangelio y que podían torcer la fe de algunos, perturbar la fe de algunos con palabrería y no con la sana doctrina que debía ser predicada en medio de la iglesia. Pablo recordaba que habían algunos que estaban enseñando mitos y genealogías, y nosotros estuvimos hablando un poco de ese tipo de enseñanzas y del mal que hacían para la iglesia. Entonces Pablo manda a Timoteo con la necesidad de poder hablar con los hermanos o con aquellos hombres que están enseñando cosas diferentes en medio del pueblo, con el deseo de crear en ellos un corazón puro, una conciencia limpia, intentar que se vuelvan de sus malas enseñanzas y que se limiten a seguir enseñando lo que Pablo había establecido por parte de lo que había aprendido del Señor Jesucristo. Así que el primer capítulo de Timoteo, a grandes rasgos, se va a centrar en la necesidad de corregir las doctrinas extrañas. A partir del segundo capítulo de Timoteo, vamos a estar viendo en ese segundo capítulo cómo Pablo empieza a regular el culto, cómo debe ser la adoración, cómo debemos comportarnos en medio del culto a Dios, cómo debemos comportarnos tanto hombres como mujeres en medio del culto al Señor.
Pero todo el capítulo 1, Pablo va a estar tratando el tema de las doctrinas extrañas en contraste con la sana doctrina que debe ser predicada. Entonces, debemos tener presente de dónde venimos. Y venimos de ese punto donde habíamos hablado que personas se habían entregado a la enseñanza de mitos y genealogías. Nosotros debemos partir de una idea, hermanos. Los versículos de hoy no son independientes a los versículos de la semana pasada. Todos son parte del mismo capítulo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta en todo lo que vamos a ir estudiando. Porque nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar un versículo en el capítulo 2 de Timoteo, donde Pablo va a decir, porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Entonces, ese versículo suelto puede dar una idea equivocada de lo que quiere decir ese versículo. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener presente es que todo lo que vamos a enseñar tiene que ver con el principio de la carta y la intención de Pablo en cada uno de los segmentos de la carta. Así que lo que vamos a estar tratando en los versículos de ahora tiene que ver con lo que tratamos en los versículos de la semana pasada. La corrección de doctrinas extrañas en medio de la iglesia. Personas que estaban trayendo mitos y genealogías, doctrinas equivocadas en medio del pueblo de Dios. Entonces, sabiendo eso, hemos leído esta frase de Pablo, en la que él dice que la ley se puede usar de una manera equivocada, que la ley de Dios se puede usar mal. En 1 de Timoteo 1:8 leemos, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿cómo? Legítimamente. Él no se limita a decir, la ley de Dios es buena. Mira lo que afirma Pablo, la ley de Dios es buena, si uno la usa bien. La ley de Dios es buena si uno la usa bien. Eso nos trae a la cabeza algunas cosas importantes, hermanos. Y es que la ley de Dios se puede usar mal. Entonces pierde todo su sentido, se puede usar con malas intenciones, puede tener efectos negativos en las personas y en la iglesia, a pesar de que sigue siendo buena. Es decir, la propia palabra de Dios, perfecta, recta, santa y pura, puede usarse con malos propósitos y conducir a un montón de personas a cosas equivocadas. ¿Tú sabes qué libro suelen usar los testigos de Jehová? La Biblia. ¿Tú sabes qué libro suelen usar los católicos? La Biblia. ¿Tú sabes qué libro suele tener en el púlpito pastores o falsos pastores como Cash Luna y Guillermo Maldonado? La Biblia. ¿Tú sabes de dónde suelen sacar los falsos apóstoles sus enseñanzas para sacar a la gente el dinero, las primicias, los pactos y todo? De la Biblia. De la Biblia que es buena. De la Biblia que es santa. De la Biblia que es recta. De la Biblia que es pura. De la Biblia que es perfecta. Si se usa legítimamente. Muchas personas acusaban a Pablo de ir contra la ley. Y por eso Pablo empieza su frase diciendo, pero nosotros sabemos que la ley es buena. ¿Por qué Pablo empieza con esa frase? Porque a Pablo le acusaban de lo contrario. Porque muchas personas miraban a Pablo como una persona enemiga de la ley, enemiga de la Torá, enemigo de las enseñanzas de Moisés. ¿Y por qué pensaban de esa manera? Miren, ¿recuerdan cuando Pablo está hablando de la salvación únicamente por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo? Cuando Pablo está hablando de eso en su carta a los romanos, justo después encuentras esta pregunta: ¿pecaremos entonces porque estamos en la gracia? Eso es porque Pablo sabía que muchas personas que tenía delante, opositores de Pablo, estaban diciendo, pues si la salvación es solo por gracia, Pablo está diciendo que la ley ya no vale, que los mandamientos ya no valen, que ya no hay pecado, que ya da igual cómo se viva. El apóstol Pablo sabía lo que sus detractores estaban pensando y lo que sus detractores estaban afirmando. Y muchos siguen haciendo lo mismo. O cuando decimos eso, que la salvación es solo por gracia, no te dice la gente, entonces te enseñan que puedes vivir de cualquier manera, porque si eres un escogido de Dios puedes vivir pecando que serás salvo. O no dicen las mismas cosas. Los mismos detractores que tuvo Pablo son los mismos detractores que tiene la Biblia a día de hoy. Y siguen acusándonos de lo mismo, de ir contra la ley, de promover el libertinaje. Pero Pablo por eso dice, ¿pecaremos entonces porque estamos en la gracia? De ningún modo.
Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir ahora en él? Pablo no promueve el libertinaje. Lo que Pablo enseña es que lo que ahora nos mueve a la obediencia no es el deseo de salvarnos por nuestra obediencia, sino la gratitud de haber sido salvos y ahora en el Espíritu vivimos una vida obediente. Pero no corremos detrás de la salvación a través de la obediencia como querían los judíos que buscaban su propia justicia. Cuando Pablo no está hablando de la elección que dice, antes de que hubieran nacido, Dios ya dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No dice Pablo, ¿acaso entonces Dios es injusto? ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? Y empieza Pablo a hablar de cuando Dios dice, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino del que yo tengo misericordia. Entonces Pablo ya sabía que al hablar de la elección, la gente ya estaría diciendo, entonces Dios es injusto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que a la hora de enseñar las Escrituras, lo que la gente que estaba en contra ya tenía en la cabeza y cuáles iban a ser los principales argumentos contra las enseñanzas de Pablo. Mucha gente, al ser un hombre que empezaba a hablar solo de la gracia, solo de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, ¿cuáles eran las acusaciones contra Pablo? Ya no te importa Moisés. Ya no te importa Abraham, ya no te importa la circuncisión, que es la señal del pacto de que ahora somos pueblo de Dios. No te importa la Torá, vas en contra de los mandamientos, vas en contra de nuestra tradición. Tenían a Pablo muchos judíos como enemigo de la ley. Y por eso Pablo empieza con esa afirmación. Pero nosotros sabemos que la ley es buena. Para que nadie diga, Pablo dice que la ley es mala. Pablo dice que la ley es contra lo que él enseña. Pablo está en contra de la ley. Por eso Pablo afirma, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Y es ahora donde Pablo apunta a sus acusadores y dice, si se usa bien. Pablo, ¿sabes lo que les acaba de decir? El problema vuestro es que no sabéis entender la ley. El problema vuestro es que estáis aplicando mal la ley. El problema vuestro es que estáis trayendo a la gente mal la ley de Dios. Ninguno la vemos mala. Solo que vosotros la estáis usando ilegítimamente, de una manera equivocada. Ahora Pablo, en el segundo punto, les recuerda para quién es la ley. Voy a hacer la explicación de los versículos de una manera rápida y luego voy a traer algunas aplicaciones y reflexiones personales sobre eso. Así que primero Pablo dice eso, la ley es buena, pero solo es buena si se usa y si se aplica y si se enseña bien. Se puede enseñar mal. Porque hoy tenemos judaizantes, tenemos la misma Biblia, pero porque hoy tenemos personas que te dicen, pero todavía no puedes comer eso, todavía no puedes hacer eso, todavía tienes que hacer esos rituales, todavía que tienes que celebrar esas cosas. ¿Por qué? Tenemos la misma ley, pero unos no la usan legítimamente. Uno no las están usando de la manera apropiada. Ahora, en los versículos 9 y 10, Pablo les recuerda para quién es la ley. ¿Para quién es la ley? Y dice esto, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Antes de que vayamos a entender mejor este tema de ahora, esta parte del texto, me gustaría ir a las palabras griegas que aparecen en cuanto a estos pecados. Porque a veces la palabra griega da una idea mucho más amplia o mucho más descriptiva del pecado en cuestión. Me gustaría mencionar la lista de palabras que aparecen aquí. Por ejemplo, y creo que están todas en pantalla, la primera que quiero mencionar es anomos. Anomos significa directamente sin ley. Esas son las personas que Pablo va a describir ahora. Pablo dice, porque la ley no fue dada para los justos, la ley fue dada para este grupo de personas. Y mira qué grupo de personas va a describir Pablo. Primero habla de anomos, y esos son personas que están sin ley. Y cuando digo sin ley, no es que no tengan ley, es que ignoran la ley, desprecian la ley, le dan la espalda a la ley. Nosotros los tendríamos como anarquistas, personas que van contra todo tipo de ley y norma. Luego aparece los anupótactos, que significa sin sujeción,
rebeldes y sin sometimiento. Eso es lo que significa esa palabra griega. Personas que no se sujetan a ninguna norma, personas rebeldes, de naturaleza rebelde, y personas que no se someten a ningún tipo de autoridad, ni siquiera a la ley establecida por Dios. Luego aparece otra palabra que es asebés, y la palabra asebés habla de una persona sin ningún tipo de reverencia, con actitud irreverente, especialmente por las cosas santas y sagradas. Así que si tú ves una persona que entra en el culto y desprecia el culto, se burla de la Biblia, se burla de Dios, se burla de la alabanza, se burla de lo sagrado, es una persona que nosotros consideraríamos asebés, una persona irreverente, especialmente a las cosas santas. Luego aparece la palabra griega hamartolos. Hamartolos significa pecadores. Si te das cuenta, en nuestro texto aparece pecadores, pero pecadores a nosotros nos suena una palabra muy genérica. Realmente la palabra que aparece ahí, hamartolos, se refiere a practicantes de pecado, personas que tienen el hábito de pecar. Ya no es lo mismo, porque pecadores somos tú y yo. Pero no es lo mismo que practicantes del pecado, personas que practican el pecado como un hábito en su vida. Luego aparecen anosios, que son personas malvadas, perversas e igualmente sin lealtad a lo santo. Malvadas y perversas. Personas que son movidas con intenciones malvadas en su corazón. ¿Sabes? Esas personas que cuando hablan de alguien es con la intención de hacerle daño, de lastimar, que cuando te cuentan algo es para herirte, que cuando te corrigen es para hundirte. Esas personas que todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que organizan es con la intención de herir, de lastimar, de hacer el mal. Esas son las personas que Pablo está describiendo aquí. Luego aparece la palabra bébelos, que significa profano o pagano. Personas que practican de actividades paganas. Luego aparece la palabra prataloas, que significa asesino de padres. Y de padres, no de padre y madre, de padres de figura masculina. La palabra patraloas es lo que nosotros hemos visto en nuestro texto como parricidas. Y luego aparece la palabra que está al lado, que es metraloas, que es asesino de madres. Asesino de madres. Luego aparece la palabra también que es asesino en general, ni de padres, ni de madres, ni de hijos, la palabra asesino, que es la palabra andrófonos es la pronunciación más correcta, que es asesino en general. Luego aparece otra palabra, que es la que se usa normalmente como inmoral. En la Biblia vais a ver esa palabra inmoral, que en griego suele aparecer como pornos. ¿Os suena esa palabra pornos? Porque muchas de las palabras griegas que aparecen en la escritura, griegas en sí mismas, no porque aparezcan en la escritura, por el origen griego que tienen mucho que ver con palabras que nosotros usamos. Cuando nosotros hablemos, por ejemplo, en Timoteo capítulo 2, que la mujer se vista con decoro, la palabra que va a aparecer ahí es cosmos, que la mujer se cosmé. Y la palabra cosmos a ti te puede sonar a universo, pero realmente te parecerá más adecuado si la relacionas con cosmético, que es adornarse o ataviarse. Entonces, la palabra griega, por eso voy a buscar en algunos estudios que hagamos en Timoteo la palabra original, porque a pesar de que parezca un trabalenguas, tiene mucha importancia en algunas cosas que estudiaremos. Así que la palabra pornos, que es la que aparece en griego, no solo se usaba para inmoral, sino se usaba para fornicario, incluso para aquel que practica la prostitución. Se usaba la misma. Luego, en algunas traducciones aparece la palabra sodomita. En la nuestra, la Biblia de las Américas, aparece la palabra homosexual. Hay muchas personas en el día de hoy que quieren promover que Dios no condena la homosexualidad y te suelen decir, es que aparece siempre sodomita. Y sodomita no era homosexual. Pero a pesar de que en la nuestra aparezca homosexual o en algunas aparezca sodomita, la mejor manera de entenderlo sería ir a la palabra griega y su significado. Y por eso te digo que son importantes. La palabra griega que aquí tenemos como homosexual y que en muchos sitios está como sodomita es esta. Es arsenokoites. Arsenokoites. La palabra arsen es varón. Y la palabra coites es cama.
Entonces, lo que significa la palabra griega es aquel que se acuesta con un varón, y refiriéndose a varones que se acuestan con varones. Así que la palabra sodomita en ese texto apunta a la homosexualidad. Y es precisamente la palabra sodomita la que se utiliza, porque cuando vemos el texto de Sodoma y Gomorra, cuando vemos a los sodomitas en Génesis, es porque ¿qué querían hacer los hombres de la ciudad con los visitantes que estaban en la casa de Lot? ¿Qué querían hacer? Del tener relación sexual con hombres, para ellos eran hombres, varones que estaban visitando, ellos los querían para tener relaciones con ellos. De ahí empiezan a utilizar la palabra sodomita como hombres que quieren tener cama con varones. Así que sí, hermanos, Dios condena la homosexualidad. Y no es que tengamos algo contra el homosexual, porque está en una larga lista. Dios condena la homosexualidad, pero a veces hablan de nosotros como si solo dijéramos eso. Pero acabamos de decir que Dios condena el asesinato, que Dios condena la inmoralidad en general, que Dios condena lo profano, que Dios condena lo pagano, que Dios condena lo irreverente, que Dios condena a los asesinos. No es que digamos solamente eso, porque ¿sabes cuál es el discurso que suelen usar? La iglesia va contra la homosexualidad. No, perdona. Nunca hemos dedicado solo ese versículo sin decir nada más. Nosotros vamos contra el pecado. Y es Dios quien establece la lista. Es Dios quien establece la lista. ¿Qué más palabras? 3 más que quiero mencionar. Aparece también la palabra andrapodistés, que significa esclavizador o secuestrador. Personas que hacían esclavos a otros, personas que se dedicaban a secuestrar gente en el camino, a venderlas como esclavos. Y esa parte es interesante, ¿eh? Y te digo por qué, porque cuando tú solo lees el texto no piensas en muchas cosas. Pero el mismo Pablo que en esta lista dice está condenado por Dios la esclavitud, es el mismo Pablo que en otra carta te dice que el siervo sirva al amo de esta manera. ¿Te has dado cuenta? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a dejar claro en la Escritura que la esclavitud no viene de Dios. Pero en su contexto, Pablo la regula. Es como jefes tratar bien a los esclavos, jefes tratar con amor a los esclavos. Claro, nosotros, y siempre digo lo mismo, ¿con qué gafas miramos la Biblia? Con las gafas occidentales, abolida la esclavitud, viva los derechos humanos, ahora tenemos nuestro descanso para el almuerzo, nuestras 40 horas semanales, el resto ya es aprovecharse de la gente, necesitamos nuestro mes de vacaciones, nuestros 80 meses de baja de paternidad, nuestros 30 meses cuando te casas, nuestros 40 meses, porque somos esa generación, hemos pasado de la esclavitud a esclavizarnos a la cama. ¿Sí o no, hermanos? Nos quejamos de la esclavitud, pero porque en el fondo nos gusta la pereza. Las dos cosas están mal ante los ojos de Dios, ¿eh? Las dos cosas. Pero es interesante que nosotros debemos leer la Biblia con los ojos de un judío. Y cuando un judío lee que el siervo sirva a su amo como al Señor, él no se escandaliza, porque era su contexto normal. Cuando nosotros estuvimos enseñando la historia de Ruth, de Booz, y veíamos toda esa parte bonita, se nos olvidaba un detalle, que Booz tenía sirvientes. No eran esclavos. Si te dijera cómo era un sirviente de la época, tú lo considerarías un esclavo. Si te dijera su jornada laboral, qué salario tenían, o qué tenían al final del día, tú dirías, ¿eso es esclavitud? Para ellos no, para ellos era lo normal. Incluso, ¿por qué? Porque para muchos de ellos, servir a un buen señor era lo mejor que podían aspirar en la vida. Porque fuera de eso se iban a morir de hambre, porque fuera de eso no había lo mismo que hoy. Ellos no tenían al asistente social para decir, es que tengo 12 niños, ¿qué me das? Toma, mira, ayuda del alquiler, ayuda para la escuela, ayuda para la comida. Es que tengo 12 niños, pues empieza a vender alguno. Tú te ríes, pero era la única esperanza de vida de algunos niños en aquel entonces. No puedes leer la Biblia con los ojos de un español de nuestro siglo. Tienes que leer la Biblia con la mirada de un judío de aquella época o te vas a entrar en shock. ¿Por qué? Pero hay una cosa bonita.
Es como el tema de la poligamia. Dios permite ¿En qué parte de la Biblia Dios dice estoy a favor de la poligamia? Pero te vas dando cuenta que conforme pasan los días, Dios va dejando cada vez más claro, una mujer, una mujer, una mujer. Otra cosa es que en el contexto algunas cosas fueran así y Dios las regulara. Pero tarde o temprano, al final todo apunta al mismo lugar. Y es algo muy interesante, que viendo esto, los que más promovieron la abolición de la esclavitud en la historia fueron personas de convicciones cristianas. Fueron ellos que leyendo la Escritura acabaron entendiendo que Dios no veía esas diferencias, que Dios no hacía esa separación. Pero en aquel entonces está ahí, pero igualmente los esclavizadores y secuestradores también salen en esta lista. Y dos palabras más, aparecen los que se llaman seustes, que significa falsificador o mentiroso, aquel que hace cosas falsamente o miente, y epiorcos, que significa jurar en falso o romper juramentos. Entonces Pablo nos dice lo siguiente, reconociendo esto, la primera frase ha sido, la ley es buena si se usa bien, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para todas estas personas. Una cosa importante, esa lista no es exhaustiva. Mira, yo soy yo maltrato a mi mujer, pero no mato a nadie, no hago esto, entonces yo estoy en la lista, yo me salvo. No, Pablo no está diciendo, estos son los únicos pecados para los que la ley se hizo. Pero hay una cosa interesante, es como cuando Pablo habla de los dones. Yo soy de los defensores que cuando Pablo menciona los dones, el don de servir, el don de misericordia, el don de dar, yo creo que Pablo no está haciendo una lista cerrada. Pablo está dejando una idea clara. Todo don viene de Dios. Porque, por ejemplo, ahí no está el de la alabanza. Y yo creo que Dios da dones para la alabanza. Pero yo creo que Pablo está haciendo una lista como diciendo, tened una cosa clara. Todo don viene de Dios y se da para edificar a la iglesia. En este caso, Pablo creo que hace la misma regla. No está diciendo, la ley es solo para estos pecados. No, Pablo está dejando claro que la ley es para los practicantes del pecado. Pero hay otra cosa interesante. Pablo también acaba de afirmar una cosa todavía más importante y yo creo que es la que dice en este texto concretamente. La ley no es para los justificados. La ley es para los que siguen en pecado. Eso es a donde Pablo está apuntando. ¿Sabes por qué? Porque a muchos venían a la iglesia y decían, tenéis que seguir cumpliendo todas estas normas. Y Pablo está diciendo, para ellos no. Para los justos no. Para los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús no. La ley es para los que están ahí fuera. La ley es para los que siguen cometiendo pecado. La ley es para los asesinos, los mentirosos, los que juran en falso, los parricidas, los matricidas. La ley es para ello. Y ahí es cuando Pablo concluye en el último versículo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Hermano, hay que detenerse para entender a Pablo, porque puede sonar muy confuso. Pablo, entonces parece que tienen razón. Parece que estás diciendo que para nosotros la ley no es. Pero es que la ley no es para nosotros, en el sentido de que la ley no es para que nos justifiquemos. Es que la ley no es para que nosotros ganemos la salvación. Es que la ley no es para que nosotros nos limpiemos delante de Dios. Es que la ley no es para que nosotros seamos dignos delante de Dios. Es que la ley no es para que nosotros seamos aptos delante de Dios, porque nosotros tenemos la justicia de Cristo. Por eso Pablo dice, según el glorioso evangelio que yo predico. La ley es para los de fuera que no tienen a Jesús. La ley es para aquellos que no conocen al Señor. Eso sí, esos puedes ponerles la ley delante y solo puedes ver una cosa, son culpables, están perdidos, pero ellos les pones la ley delante y te van a decir, soy justo. ¿Qué me estás diciendo con esto? ¿A mí qué me quieres decir con esta ley? Yo ya he sido justificado. Yo ya he sido justificado según el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. La ley no es para mí. Repito otra vez. Eso puede generar confusión y por eso nosotros tenemos que entender la mente de Pablo con la ley. Y es lo que yo voy a intentar hacer los próximos minutos. Por eso quería simplemente leer este texto, porque ahora quiero que entendamos la mente de Pablo con la ley para luego entender lo que Pablo está diciendo, porque si no nos vamos a hacer un lío. Primero, ¿cómo usaban algunos la ley?
¿Venimos de dónde? Primera de Timoteo 1:7 hemos leído esto. Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Habían algunas personas que querían ser maestros de la ley, pero no entendían ni siquiera de lo que estaban hablando. Y hermano, eso es lo mismo que pasa hoy. Cuando te vienen personas que creen que hablan mucho de la ley y enseñan mucho de la ley y se pasan el día enseñando el Antiguo Testamento, porque Dios dice que tenemos que guardar estos días, porque Dios dice que tenemos que celebrar las lunas nuevas, porque Dios dice que tenemos que celebrar la fiesta, los panes sin levadura, porque Dios dice los tabernáculos, porque Dios dice Pentecostés, porque Dios dice las primicias, porque Dios dice los diezmos, porque no era uno, eran 3. Porque Dios dice los sacrificios, porque Dios dice esto, porque Dios dice la purificación, porque Dios dice el ritual de lavamiento de la mujer impura en los días de menstruación, porque Dios dice tratar así al leproso, porque Dios dice tratar así al enfermo, porque Dios dice que el tuerto ni entra en el culto, porque Dios dice... Y llegan con todo eso de la ley y lo empiezan a establecer en la cabeza de la gente. Dios dice esto, tú no puedes entrar a la iglesia, ¿por qué? Porque Dios estableció en el Antiguo Testamento que en el culto no podían entrar personas con defectos físicos, por eso estaban todos en el tanque de Betesda, los cojos, los paralíticos, porque ellos no podían adorar a Dios porque venían con defecto. Era el pensamiento de algunos. Y hay personas que queriendo ser maestros de la ley, a día de hoy están haciendo las mismas cosas, que se las dan de maestro porque leen un versículo y te dicen, esto es lo que dice. Entonces, Pablo sabe que hay personas que están usando la ley de manera ilegítima, de manera manera mal aplicada. Hermano, porque la ley en la Biblia no viene sola. La ley es parte de la Escritura. Hermano, hasta que tú no entiendas que la Biblia es un libro y no son libros, te vas a liar mucho. Sí, nosotros tenemos libros. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo tenemos separados por capítulos, pero hermano, tienes que tener una idea clara, es un libro, es Dios hablando a lo largo de la historia. No es Dios dando muchos mensajes, es Dios dando un mensaje que apuntaba en una dirección, que culminaba en un sitio. Y no puedes fragmentarlo para sacar ideas diferentes. Tienes que leerlo con esa perspectiva. Ah, vale, habían sacrificios, pero ¿cómo tengo que leerlo? ¿Qué dice Dios de los sacrificios de Génesis a Apocalipsis? Ah, no, mira, al final dice que Jesús es el perfecto y glorioso sacrificio definitivo final. Ah, ok, ya está, no hay más sacrificios. Ah, pero mira, tenemos que tener sacerdotes, pero ¿qué dice toda la Biblia de los sacerdotes? Ah, mira, Jesús es el sumo sacerdote, sin defecto, glorioso, eterno. Ah, vale, ya está. Y así tenemos que leer todo. Ah, la Biblia dice del día de reposo, pero ¿qué dice toda la Biblia del día de reposo? La Biblia dice del tema de la dieta alimentaria, pero ¿qué dice toda la Biblia en cuanto a eso? ¿Qué ha pasado con Cristo por el medio? ¿Qué ha cambiado Jesús en la historia? ¿Por qué Jesús cambia unas cosas y otras no las cambia? Hermano, es más complejo de lo que piensas. Pero aprovechando el desconocimiento de la gente, algunos aparentan ser maestros de la ley porque citan Biblia, pero la citan ilegítimamente. Y lo único que pretenden y consiguen es perturbar la vida de las personas. Por eso Pablo llama a Timoteo a usar bien las Escrituras. En 2 de Timoteo 2:15 Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermano, mira el llamado solemne que tiene Timoteo y que tenemos nosotros. No es solo leer Biblia, no es solo conocer versículos, es manejar con precisión la palabra de Dios. Dice que algunos usaban mal la Escritura y nosotros somos llamados a usarla con precisión. Con precisión. No me vengas con un versículo aislado a decirme algo. Dime lo que la Biblia dice de ese asunto. Dime lo que la Biblia enseña de ese tema. Maneja con precisión las Sagradas Escrituras. No cites textos al azar para parecer que sabes mucha Biblia. Tienes que conocer el texto en su contexto, aplicar el texto en base a toda la teología bíblica, a todo lo que la Biblia enseña de ese asunto. Esa es nuestra responsabilidad. No puedes ser un buen obrero del Señor, Timoteo, si no manejas con precisión la palabra de Dios.
Porque mira a esos que han llegado a Éfeso con mitos, con genealogías, citan la ley. Por eso Pablo dice, sabemos que es buena si se usa legítimamente, porque estos que están aquí están citando versículos, pero los están usando mal. Los están aplicando mal, los están enseñando mal, lo están haciendo de manera equivocada. Y tú no puedes hacer eso, Timoteo. Eso perturba la fe de muchos, eso enseña mal a las personas, eso tuerce el evangelio. Nosotros tenemos que manejar con precisión la palabra de Dios. Y cuando se trata de la ley de Dios, debemos ser muy cuidadosos para enseñar y entender y aplicar a nuestra vida la ley de Dios. Porque mira, es muy interesante. A mí me pregunta la gente, pastor, ¿por qué hoy sí podemos comer cerdo? Pero ninguna mujer me viene a preguntar, pastor, ¿por qué hoy las mujeres cuando tienen la regla no se consideran impuras? Porque si tú miras la ley de Dios, la mujer cuando tenía la regla era impura, no podía tocar nada, todo lo que tocaba quedaba impuro también, y luego cuando acababa tenía que hacer un ritual de purificación, como si fuera sido casi una leprosa. ¿Cómo? Eso está en la palabra. Todos me quieren preguntar por qué ahora sí comemos cerdo, pero nadie me pregunta eso. ¿Cómo se corregía la homosexualidad en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? ¿Cómo? A pedradas. ¿Cómo se corregía el adulterio en el Antiguo Testamento? A pedradas. ¿Cómo se callaba un falso profeta en el Antiguo Testamento? A pedradas. ¿Y qué pasaba si un niño lo corregía, se rebelaba y se mantenía en su rebelión? Ponlo en la plaza pública, que todos los padres saquen a sus hijos a ver lo que le pasa a los niños rebeldes. A pedradas con él. Ahora yo te digo una cosa, dime un versículo de la Biblia que diga, ya no se tiran piedras. Dime uno. Dime uno. Dime uno. Uno donde diga el Señor, a partir de ahora ya no se mata a pedradas a nadie. Uno. Ah, que es que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que... Ah, entonces Jesús iba contra la ley. No tenéis ni un versículo que diga a partir de hoy no se tira pedradas, pero todos dais por hecho que ya no se tiran pedradas. Pero ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué ya no se tiran piedras? ¿Por qué ya no se tiran piedras? ¿Por qué ya no matamos ciertos pecados así de raíz? ¿Por qué ahora lidiamos con el adulterio de manera que haya restauración? ¿Por qué ahora lidiamos con otros pecados de manera que haya restauración? ¿Por qué ya no sacamos el pedrusco? Porque Jesús dijo, quien esté libre que tire la primera. Entonces, ¿tú crees que Moisés no participó de ningún apedreamiento? ¿Qué es que no? ¿Crees que no hubo ninguno? Se dijo eso y nunca nadie murió así. Por ahí alguien salió a buscar leña en día de reposo y no acabó muy bien la cosa. ¿Qué hacemos hoy con los que falten el domingo por irse a pasear? ¿Qué hacemos hoy con los que falten al culto el fin de semana por ir a quedar con la familia? A pedradas, porque según la ley a pedradas, porque es el día del Señor. ¿Por qué tú ahora no respetas el día del Señor? ¿Por qué tú ahora haces todo lo que quieres y si el fin de semana coincide con algo familiar o personal, también te das la licencia? Entonces, el día del Señor para ti no sirve. ¿Por qué? Ah, no, pastor, es que es diferente. ¿Diferente en qué? Dime dónde. Porque la mayoría de vosotros estáis viviendo una fe que no sabéis ni por qué la vivís así. Y eso es lo que me preocupa. Porque, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento, si alguien no rompía el día sagrado, moría. Y hoy la gente puede faltar un día que llamamos el día del Señor y está tan pancho. Porque yo hoy he orado en casa. ¿Estás seguro que deberías estar tan pancho? Al menos deberías decirme por qué. Es que Jesús ahora, yo no soy de un día, yo soy de todos los días. ¿Qué todos los días? Ni que te pasabas 24 horas orando. Todos los días un ratito, como mucho, que no suman ni 24 horas entre todos. Ni un día. A otro cuento con ese. A otro con ese cuento. Hermano, no hay nada más triste que saber ahora mismo en tu cabeza que puedes estar pecando contra Dios y ni lo sabes. Ah, pastor, no me bastaba con saber que la otra iglesia pecaba por la doctrina y ahora parece que peco por esto. Maneja con precisión la palabra de verdad. Porque a todo lo que te he dicho, ¿por qué? Deberías tener respuesta. Porque si no, ¿qué pasó? Pues estás pecando y no lo sabes. Ah, es que como nadie me ha dicho que hay que hacerlo. Es que como ya doy por hecho que eso no se está. O vea, eso no se está, pero te tragaste lo del diezmo cuando te dijeron, está escrito.
O sea, lo del diezmo está escrito y está. Lo de la mujer con la regla impura ya no está, pero está escrito. ¿Y en qué parte de la Biblia Jesús dijo: a partir de hoy las mujeres en su ciclo menstrual ya no se consideran más impuras? Hermano, maneja con precisión la palabra de verdad. No podemos simplemente ahora descartar textos bíblicos porque eran para otro tiempo. Porque ahora yo te pregunto, ¿mentir era de otro tiempo? ¿Honrar a padre y madre era de otro tiempo? ¿No decir falso testimonio era de otro tiempo? ¿Ahora se puede decir falso testimonio? ¿Ahora se puede deshonrar padre y madre? ¿Ahora sí se puede matar? ¿Ahora sí se puede usar el nombre del Señor en vano? En esa lista de los 10 está santificarse el día, ¿Ahora ya se puede no hacer? Ah, no, 9 sí, otro no. Uy, os veo muy perdidos, Os veo que esos 9 sí, pero el del día, ese no. Pero ese ahora el domingo. Pero yo te pregunto lo que debes saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, pero los 10 mandamientos sí, porque eso sí y lo de la mujer no. Dime en qué parte dice: a partir de ahora los 10 mandamientos sí, los otros rituales no. Yo quiero que me des el texto. Yo quiero saber por qué vives tu fe de esa manera. Y hermano, la única forma de tener una conciencia tranquila ante Dios y poder decir como Pablo: la ley es buena si se usa bien, es manejando con precisión la palabra. Porque Pablo tenía un montón de detractores que le podían decir: pero Pablo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Pablo podía responder: por esto, por esto y por esto. Porque yo conozco la palabra de Dios. Yo no puedo hacer lo que hago porque mi iglesia lo hace, porque el pastor lo hace. O no puedo no hacerlo porque el pastor lo hace o no lo hace. Tengo que tener plena convicción si guardo o no el día de reposo, si ahora congrego o no el domingo. Yo no te estoy diciendo lo que hay que hacer. Y deberías dejar de esperar que te pongan la lista de normas delante y simplemente aceptarlas. Vive tu fe sabiendo por qué la vives de esa manera. Y la única manera de saberlo es manejar con precisión la palabra de Dios. Así que a partir de hoy, correte a estudiar. Porque ahora ya no soy impura una vez al mes. Porque ahora, a partir de ahora, mira, cariño, hoy estoy en los 10. Y después de lo que ha dicho el pastor no me siento bien. Hoy duermo en otra cama. Yo tampoco quiero suciarte a ti. Hermano, tenemos que tener convicción de las cosas. Ah, es que en aquel tiempo la regla era un tema tabú. Eso me dijo una vez un hermano. Hermano, ¿por qué las mujeres ahora no se consideran impuras en su periodo menstrual? No, es que la regla era un tema tabú en aquel entonces. ¿Tabú para Dios? Porque fue Dios quien lo estableció. ¿Cómo que tabú para Dios? Hermano, maneja con precisión la palabra de verdad. Que toda tu vida se ajuste a la voluntad de Dios. Porque no basta con venir de vez en cuando a la iglesia y haber dejado 4 malos hábitos. Hay que saber por qué vivo como vivo, por qué hablo como hablo, por qué me visto como me visto, por qué escucho lo que me escucho, por qué veo lo que veo. Debo que manejar con precisión la palabra de verdad. Y la mayoría de personas han aceptado simplemente las costumbres evangélicas y las han dado por hecho. Hermano, ¿sabes qué significa? Que si tu fe vive de eso, mañana puedes estar en otra iglesia, en otra denominación sin problema, porque tú no tienes convicciones. Simplemente estás escuchando, pero no tienes convicciones. ¿Sabes lo que te va a mantener firme hasta el final? ¿Sabes lo que mantuvo Pablo firme a pesar de las acusaciones? Que tenía convicciones. Yo sé en qué Dios he creído. Yo sé en lo que creo. A vosotros celebráis el día de reposo, me parece bien. Vosotros no queréis comer cerdo, me parece bien. Vosotros no queréis hacer eso, me parece bien. Vosotros queréis celebrar Pentecostés, me queréis dar primicia, me parece bien. Pero yo, si no lo hago, al menos tengo que decir el por qué. ¿Por qué no? Porque yo sé en qué he creído. Yo creo en esto, esto y esto. Yo creo que Jesús hizo esto, esto y esto. Y por eso ante las acusaciones Pablo es firme. La ley es buena si se usa legítimamente. Y la ley no fue dada para el justo. Fue dada para estos hombres, para estos transgresores. ¿Por qué? Primera cosa que Pablo entiende de la ley. Que la ley nos dio a conocer nuestra maldad. La ley nos dio a conocer nuestra maldad. Mira qué dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo.
Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. En primera instancia, Pablo afirma de una manera clara y contundente que la ley no es mala porque la ley nos muestra el pecado. La ley no es pecado, la ley da a conocer el pecado. Y Pablo lo afirma así: yo no sabría que codiciar es malo si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Necesitamos la ley para que nos haga ver nuestro pecado. Necesitamos la ley para que nos dé a conocer nuestro pecado. Podríamos pensar que estar con otra mujer además de nuestro matrimonio está bien, pero la ley habla del adulterio. Podríamos pensar que el sexo prematrimonial está bien, pero la ley habla de fornicación. La ley me da a conocer mi pecado. La ley me da a conocer la moral de Dios, la norma de Dios, el consejo de Dios, los valores de Dios, los principios de Dios. Mira también lo que dice en Romanos 5, 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Y eso es confuso así. ¿Cómo, Pablo? La ley se introdujo para que abundara el pecado. La ley se introdujo para que abundara el pecado. O sea, Pablo, cuando Dios da la ley, la intención es que se peque más. ¿Creéis que dice eso? Claro que no. Mira lo que dice ahora. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Que la ley se dio para que abundara el pecado. Y entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo está diciendo lo siguiente: la ley de Dios hizo ver al mundo lo malvado que era. El mundo parecía bueno, parecían buenas personas, parecía que no eran tan malos. Pero cuando llegó la ley, el mundo se dio cuenta de su inmensa maldad. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque si pensamos que no somos tan malos, parece que lo que ha hecho Dios no es tan glorioso. Señor, tampoco éramos tan mala gente. Casi te podrías haber ahorrado a tu hijo. Con un sacrificio un poco más pequeño basta si éramos un poquito desobedientes, alguna mentirijilla. Pero ¿qué pasa? Lo contrario. Al traer la ley, digo, pero soy un mentiroso. Y soy un inmoral, y soy un adúltero, y soy un profano, y soy un pagano, y soy un irreverente, y un soberbio, y un orgulloso, si es que soy terrible. Y veo la gracia de Dios, digo, ¡wow! ¡Inmensa gracia! Que has salvado a un vil pecador. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que lo que primero Pablo ve de la ley, el propósito de la ley, el propósito principal de la ley es dar a conocer al hombre su maldad. Por eso, cuando se evangeliza, no puede faltar la ley. ¿Cómo le vas a decir a un hombre que se arrepienta y crea en Jesús si no sabe de qué debe arrepentirse? Para evangelizarse necesita la ley. No es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere rellenar el vacío ese que tienes dentro, Dios quiere hacerte feliz, Dios quiere curar tu tristeza, ven a Cristo que acaban tus problemas. No, ven a Cristo porque eres un vil pecador. ¿Y cómo lo voy a saber? ¿Has hecho esto? La Biblia dice no lo hagas. ¿Has hecho esto? La Biblia dice no lo hagas. ¿Has hecho esto? La Biblia dice no lo hagas. Y la Biblia dice ¿quién lo ha hecho? Culpable. Donde abunda el pecado, hay una gran noticia: la gracia es mayor. La gracia es mayor. Es como esa canción que tanto me gusta: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Así que el propósito principal de la ley era dar a conocer nuestra maldad. Era dar a conocer nuestra maldad. Por eso Pablo dice, la ley es buena, pero yo no. La ley es buena, pero yo no. Ese es el siguiente punto. En Romanos 7:12 lo deja claro Pablo. En Romanos 7:12, mira que pone aquí: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santa, yo no. La ley es justa, yo no. La ley es buena, yo no. Pablo nunca fue contra la ley. Pablo fue contra el pecado. La ley es buena, yo no. La ley es santa, yo pecador. La ley es justa, yo impío. La ley es buena, yo malvado. Para eso se trajo la ley.
Para eso se puso la ley, para que el hombre pueda ver su maldad, pueda ser consciente de su pecado, pueda ser real ante la ley de Dios, de su estado ante el Dios de la ley. Otra cosa, la ley no puede justificar al hombre. La ley no puede justificar al hombre. Porque ese era otro error de la época. Si obedezco la ley, seré salvo. Si obedezco la ley, estoy bien con Dios. Si obedezco la ley, soy justo. Hay muchas iglesias evangélicas que algunos piensan así. Hermano, es triste, pero yo he encontrado evangélicos que les dicen: oye, ¿por qué sabes que eres salvo? Porque vivo en obediencia al Señor. Esa es su respuesta. Y está bien que vivas en obediencia. Está bien que te esfuerces en crecer en santidad. Pero no eres salvo porque vivas en obediencia. Porque hay una cosa que debes saber. Dios solo aceptaría un tipo de obediencia para la salvación, y es la obediencia perfecta. Y tú esa no la tienes. Yo también vivo en obediencia al Señor. Yo no voy cada día matando a un padre, matando a una madre. Yo no digo mentiras cada día. Yo no tengo pensamientos inmorales cada día. Yo cada día no me lleno de soberbia. Yo cada día no soy irreverente. Yo cada día no soy irrespetuoso. Yo cada día no juro en falso. No, cada día no hago esas cosas. Yo no practico el pecado. Yo me esfuerzo por vivir en santidad. Yo me esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Pero si me preguntas, ¿por qué eres salvo, Juan Manuel? Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Porque no alcanzo la vara de medir. No la alcanzo, no llego. Porque me puedes tomar unos días o un tiempo bueno, pero no hay obediencia perfecta. Hasta mis mejores obras no pasarían de trapos de inmundicia delante del Santísimo Dios. Entonces, es por la gracia de Dios. Es por la gracia. Pero algunos hombres entendían otra cosa. Romanos 8, 3 y 4 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. A ver. ¿La ley era débil? ¿La ley de Dios es débil? ¿La ley de Dios es débil? Te pregunto lo mismo. ¿Crees que Pablo literalmente quiere decir la ley es débil? ¿Por nuestra carne? No. Nuestra carne es la débil. Nuestra carne es el problema. No la ley, nuestra carne. Mira qué dice. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que la ley no pudo hacer porque era débil según la carne, alto ahí. ¿Cómo que la ley era débil? No. Tú deja a los hombres 800,000 años con la ley y esforzándose en su carne en cumplirla toda, y no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Ninguna generación de hombres ha conseguido cumplir toda la ley. La carne del hombre, la vida natural del hombre, el hombre en Adán, muerto en sus delitos y pecados, es incapaz de cumplir toda la ley de Dios. Entonces, si Dios sabe que el hombre es incapaz de cumplir toda la ley de Dios, ¿crees que Dios dio la ley para salvar al hombre? Eso es lo que Pablo está aclarando. Dios no dio la ley para salvar al hombre, porque el hombre no podía salvarse por la ley. Por eso Dios tuvo que hacerlo, ¿cómo? Enviando a su Hijo. Y él además habla de la encarnación, en semejanza de carne de pecado. Que hermano, estoy preparando todas las clases de los martes. Este martes que viene termino con la parte de la Escritura, que quiero hablar de 6 características de la Biblia. Hablamos de la revelación general, la revelación especial. Ahora quiero hablar de 6 características de la Biblia, 6 atributos de la Biblia o cualidades. Luego empiezo con la persona de Cristo y ahí nos vamos a tirar tranquilamente 5 o 6 semanas solo con Jesús. Desde el nacimiento virginal, la encarnación de Cristo, la preexistencia de Cristo, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, todo. Os he dicho, los martes no tengo prisa por acabar, pero quiero que conozcamos a fondo en qué creemos.
No quiero, Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Mucho más que eso. Eso es muy raso. Eso es muy raso para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes que conocerlo más. Y eso es algo que está empujando mi corazón con esta iglesia. No quiero solo un conocimiento superficial de Jesús. Por lo menos, mira, que tengamos un conocimiento superficial de geografía, de historia, de economía, me parece bien. Pero de nuestro Dios, yo voy a vivir lo que me queda de vida para que esta iglesia conozca a Dios a fondo. Mi único deber en esta vida, desde ahora hasta que me muera, es que os volváis especialistas en Dios. Porque para mí todo lo demás es superficial, es secundario. Pero en ese tema tenéis que ser catedráticos. Porque es el tema más importante de vuestra vida y vuestra existencia. Saber quién es Dios realmente y qué quiere Dios de nosotros. Así que como la ley no pudo hacerlo, no pudo salvarnos, no pudo justificarnos, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, hecho hombre, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En Cristo mismo, para que el requisito de la ley, ¿cuál era el requisito de la ley? ¿Qué requiere Dios de la ley? Una obediencia completa. Para que ese requisito de la ley ahora se cumpla en que no lo hemos cumplido. Él pagó el precio para que lo que la ley exige que sí lo hizo Él, se cumpliera en nosotros. En nosotros. Pero mira lo que dice ahora Pablo, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros, que la ley en nosotros ya se ha cumplido en el sentido de su exigencia, ahora nosotros ya no vivimos pecando. Ahora vivimos en el Espíritu. ¿Y a dónde nos mueve el Espíritu? A obedecer la ley. ¿Cómo? En ese sentido, Pablo dice, la ley no es para el justo. En el sentido de que la ley a mí ya no me condena. Si la ley es como si yo la hubiera cumplido toda. Es como si yo ya hubiera cumplido el requisito. ¿Cómo que tú ya has cumplido todo? Yo no, Cristo lo ha hecho y entonces me ha otorgado a mí por la fe en Él el requisito de la ley cumplido. Entonces ahora que ya vives como quieres, no, es que ahora ya no estoy en la carne. Ahora estoy en el Espíritu, ahora voy a la ley. Pero entonces la ley, pero ya no voy para justificarme, ya no voy para salvarme, ya no voy ya no me condena, y ya no busco en ella salvación, ya no busco en ella mi autojusticia. Entonces, ¿para qué vas a la ley? Para obedecer, para honrar, en gratitud, en amor, porque quien lo ama guarda sus mandamientos. Pero el día que fallo no me condena, pero el día que me equivoco no me torturo, pero no me vuelvo un soberbio pensando yo obedezco mejor que tú, yo ese lo hago y tú no. Tú has fallado y yo no. Yo llego al cielo en una silla mejor que la tuya. Porque Él ha pagado el precio y Él me ha dado el requisito. Yo no lo he hecho. Es por gracia. Pero ya no estoy en la carne. Ahora estoy en el Espíritu. La ley es buena si se usa bien. Pero la ley se vuelve una carga muy pesada para aquellos que la usan mal. Para aquellos que la hacen de ella un yugo y una carga que llevan como un peso que ya no deberían estar cumpliendo. Pero hay una cosa que también Pablo deja claro, y no me quiero ir sin recordarla. O la ley o Cristo. Pero las dos cosas no se pueden. Y ahora quiero explicarte esto, para que no te confundas. O la ley o Cristo. Pero las dos cosas no se pueden. Mira lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2 y el versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si la justicia tuya, hermano, viene por la ley, entonces Cristo para ti como si no hubiera muerto. Pablo, ¿qué quieres decir con esto? ¿A quién escribe Pablo esta carta? Gálatas. ¿Alguno sabe el principal problema de los Gálatas cuál era? Judaizantes. Los Gálatas era un grupo de hermanos que habían, gentiles en su mayoría, que habían conocido el Evangelio. Y están felices con Jesús, con la gracia de Dios, el Evangelio, la gran comisión, ahora empezando a ser discipulados. Pero a eso que se va Pablito, aparece un grupo de secuaces del diablo, que vienen como maestros de la ley, citando versículos y diciendo, está bien lo del Evangelio, está bien lo de Jesús. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Él dijo que para ser parte del pueblo, la circuncisión era la señal.
Y no podemos despreciar el pacto de Dios con Abraham, nuestro padre en la fe. ¿O no os ha hablado Pablo de Abraham? Sí, ha mencionado a Abraham, así que Abraham sigue siendo importante. Entonces, ¿acaso vamos a olvidar el pacto? Pues ya sabéis lo que toca. Y alguno ahí, bisturí en mano ya. Yo no sé lo que os habrá dicho Pablito, ese Pablito que por ahí anda. Muy bonito eso, pero él parece que ha olvidado sus raíces. Que nosotros al cerdo lo vemos inmundo, la gamba la vemos inmunda, el mejillón lo vemos inmundo, el conejo creo que también lo vemos inmundo. ¿Y acaso Dios os ha dicho en algún momento, eso ya no es inmundo, está todo limpio, a comer jamón? Está bien lo de la gracia y está bien lo del evangelio, pero tenemos una dieta. Y otra cosa, ¿qué día os estáis reuniendo? ¿Qué es esto del primer día de la semana? Dios santificó un día. El séptimo día Dios descansó y lo santificó y lo puso por pacto perpetuo para que el día de reposo fuera el día que el pueblo de Dios se consagrara, no trabajara y lo adorara. ¿Qué estáis haciendo con el santo día de reposo? Ahí pone, perpetuo. Perpetuo es perpetuo. Y ahí la gente, Pablo, a partir de ahora congregamos el sábado, ya no comemos panceta y tenemos por ahí un problema, es que uno se ha infectado. ¿Infectado por qué? Que se ha circuncidado, pero ya no hay por aquí judíos que lo hagan, se lo ha hecho él mismo y... No, ese es el escenario. Hasta el punto que Pablo dice, me parece que he trabajado en vano con vosotros. Literalmente, y espero no tener que decir esto con ninguno de aquí, porque como alguno me lleva a ese extremo, yo creo que no tengo la paciencia de Pablo, pero Dios me la dará. Pero es decirte a la cara una cosa, creo que contigo esos 2 o 3 años he perdido literalmente en tiempo. Ojalá otro hubiera llenado tu asiento. Porque lo que acabas de hacer, Pablo lo llama caer de la gracia. Pero Pablo, esa gente no está pecando. Pero Pablo, esa gente no se ha ido al mundo. Ya, pero esa gente ha dividido su confianza. Porque esa gente no está diciendo, Cristo no me ha salvado. Esa gente está diciendo, Cristo ha hecho su parte, pero yo ahora tengo que hacer la mía. Uy, pero Pablo, eso no es así. No es así. Y estadísticas demuestran que muchos evangélicos lo piensan así. Porque eso es lo que enseñan los judaizantes. Los judaizantes no te dicen, la obra de Cristo no vale. Pero los judaizantes te dicen, Cristo hizo eso y ahora tú tienes que hacer esto. Porque si tú le dices, pero entonces Cristo no salva, Cristo sí salva. Ah, pero entonces si no hago eso soy salvo. No, si no haces eso no eres salvo. Entonces Cristo no salva. El problema es ese, hermano, que para Pablo, mira lo que ha dicho, mira la frase de Pablo. Si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo está diciendo, o Jesús todo o nada. O toda tu confianza se pone en la obra de Jesús, o si tú crees que el 1% depende de ti, ya Jesús para ti no vale. Porque para ti o consumado es o consumado no fue. Porque consumado es significa finalizado, concluido, terminado, nada más por hacer, todo hecho. Si yo hago mi tarea y la acabo, consumada está. Ahora tú, ¿qué tienes que hacer? Ya está hecha, nada, disfrútala. Pero hay gente que vive su fe así. Hay gente que vive su fe así. Hermano, no dividas tu confianza en cuanto a tu salvación. ¿Cristo es suficiente o Cristo no es nada? O Cristo te ha salvado o Cristo no te ha salvado, pero tú no aportas ni el 1% a tu salvación. Porque entonces allá arriba tú recibirías el 1% de la gloria. Y tú no vas a recibir ninguna. Solo el Cordero es digno. Solo el Cordero es digno. Si la ley es donde tú buscas tu justicia, entonces Cristo para ti ha muerto en vano. Para ti la muerte de Cristo no es efectiva. Así que la ley nos muestra nuestra maldad. La ley no nos puede justificar. Cristo es el único que nos justifica. Y otra función de la ley que tiene en la mente de Pablo
La ley conduce a Cristo. La ley conduce a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. ¿A quién? A los de antes, a los matricidas, a los parricidas, a los irreverentes, a los homosexuales, a los mentirosos, a los profanos, a los pecadores, a los inmorales. La ley nos lleva a Jesús. ¿Por qué? Porque la ley muestra nuestra maldad. Y porque aunque me esfuerce, no la voy a cumplir. ¿Cuál es mi esperanza? Solo Cristo. Entonces, ¿la ley qué es? Mira lo que dice Pablo en Gálatas 3, 24 al 26. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Y la palabra ayo, quiero decirla en griego, porque tiene un significado muy bonito. La palabra griega se pronunciaría de esta manera, paidagogos. Paidagogos. La palabra pais es niño. Es niño. Y la palabra agogos es el que conduce o conducir. La palabra paidagogos significa literalmente el que conduce al niño. Se usaba usualmente para la escuela. El que lo educa, el que lo guía, el que lo lleva a un lugar. El que toma a un niño que no sabe hacer nada y que no puede hacer nada y lo lleva a un sitio y lo guía y lo conduce, a ese se le llamaba paidagogos, que es la palabra ayo en español. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esa palabra? La ley es el elemento utilizado por Dios para conducirnos a nosotros y guiarnos a Jesús. ¿Cuál era el fin principal de la ley al saber que no podíamos justificarnos por ella y solo mostraba lo malvados que éramos? Que viéramos nuestra única esperanza en el único que pudo cumplir la ley, en Jesús. La ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo. ¿Qué era el ayo? ¿Pero qué decía que era un ayo para llevarnos a Cristo? La ley. La ley. Así que ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? La ley ya no nos lleva más a Cristo, ya nos llevó a Jesús. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Así que Pablo dice, la ley es buena si la uso bien. Cuando yo voy a un pecador y le digo, la ley dice esto, y lo llevo a Cristo a través de la ley, es bueno. Cuando yo voy a un pecador y le digo, no hay esperanza, no te puedes justificar, ante Dios eres culpable, pero ahí está Cristo y por la fe puedes ser justificado. La ley es buena, pero vosotros la estáis usando mal. Venís como maestros de la ley, perturbáis el evangelio, judaizáis a los gentiles, les hacéis cumplir cosas que Cristo ya ha consumado. Habéis alejado a la ley de su propósito. Y ahora para nosotros, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Mira lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso no es es un don de, no por obras. ¿Y a qué se refieren las obras? ¿A qué se refieren las obras? La obediencia a la ley. No por eso. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero luego dice, porque somos hechura suya, creados para buenas, ojo, para buenas. ¿Y a qué se refieren las obras? La obediencia a la ley. Creados para buenas obras que Dios ha preparado para nosotros andar en ellas de antemano. ¿Sabes lo que dijo una vez Lutero? La ley me llevó a Cristo para salvación y Cristo me devolvió a la ley para santificación. Lutero lo entendió de esa manera. Cuando yo miré la ley, me vi sin esperanza.
hasta que un día entendí, el justo vivirá por la fe. Y la ley me hizo mirar a Cristo y poner toda mi esperanza en Él, en su obra gloriosa, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Pero una vez salvo por la gracia mediante la fe, ahora Jesús me hace mirar la ley y me dice, no para buscar justicia, no como una carga que te condena, no como un peso que te oprime, no para volverte un legalista y creerte mejor que nadie, no para ganarte el favor de Dios, pero ahora vuelve a esa ley que sigue siendo la voluntad de Dios y hazlo para glorificarlo, para honrarlo, para vivir en santidad. Y ahora vas a poder, porque ya no estás en la carne, ahora estás en el Espíritu. Y tenemos, y eso un día lo explicamos con calma en una clase extra, que entender la diferencia entre ley ceremonial, ley civil, ley moral. Porque cuando nosotros hablamos de leyes ceremoniales que enfocaban el culto religioso, vemos sacerdotes, sacrificios, rituales de purificación, vemos a Cristo y ha consumado todo. Cuando vemos el templo, el tabernáculo, el arca del pacto y vemos a Cristo, está hecho. Cuando vemos las leyes civiles, ahí vemos algo importante. Vemos a Dios estableciendo leyes geográficas para regular un pueblo, una sociedad, sus impuestos, sus cosas. Y tenemos que entender eso también en el marco bíblico. ¿Por qué? Porque los gentiles que creían el Evangelio no vivían bajo la misma constitución. Pero ¿qué valores aceptaron los creyentes gentiles? No matarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. La ley moral de Dios, sus valores, sus principios, esos son para todos sus hijos por igual. Entonces un día hablaremos de manera diferenciada de eso, para que podáis responder a aquellas preguntas que algunos me habéis mirado con una cara bien pálida, de por qué eso ya no, por qué eso ya no, y que nadie me mande ningún WhatsApp esta noche de pastor, a mí eso me dejó con duda, porque no voy a responder. Lo vamos a un día, os dejo como unos mesecitos para que lo estudiéis a fondo y un día separamos una clase juntos. Así que Pablo ha dejado una cosa clara, la ley es buena, pero si se usa bien. Y el mejor uso de la ley es llevar a los pecadores a Cristo y a los redimidos a la santidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu perfecta y bendita palabra. Gracias por tu enseñanza gloriosa y majestuosa, porque tu palabra es perfecta. Tu palabra, Señor, es autoritativa, es poderosa, inerrante, suficiente. Señor, qué bien hace a nuestra alma cuando tu palabra es expuesta. Qué bien hace a nuestra alma cuando recordamos el Evangelio. Que podamos, Señor, recordar, Señor, las funciones de tu ley y recordar que ahora en el Espíritu vamos a tu ley en obediencia, no buscando justicia, mas buscando en gratitud agradarte a ti, Señor. Que estas palabras, Señor, sean traídas en convicción al corazón de mis hermanos, para que puedan atesorarlas, creerlas conforme a la Escritura, y que se despierte en ellos cada día el deseo de buscarte más y volverse hombres y mujeres que manejan con precisión la palabra. Ayuda a tu iglesia, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.